23. Gálatas, el capítulo 5, los versos del 16 al 23, es la porción que vamos a estar abarcando. Dice así la palabra del Señor. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El título, mi hermano, mi hermana, de la predicación es la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Gracias, hermano. Vamos a orar, mis hermanos, y desarrollar la predicación para la honra y gloria del Señor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias porque tú, como bien, oh Dios, se ha orado, tú nos permites estar nuevamente aquí dándote a ti honor y gloria. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu dirección, oh Dios, porque tú nos permites celebrar culto a tu nombre con libertad. Oh Dios, tú nos permites estar aquí a pesar de las condiciones del tiempo. Te agradecemos por ello, Dios Santo. Estamos delante de tu presencia y pedimos la dirección por medio de tu Espíritu Santo para que no seamos nosotros, o sea, yo quien hable, sino tú dirigiéndome por medio del Espíritu Santo, para que cada una de las cosas que hemos de decir sean para tu honra, sean para tu gloria, sean de tu agrado y sean para nuestra edificación, para que seamos más efectivos, oh Dios, en vivir para Cristo, más como el Señor, más apartados para ti. Que las personas que aún no te conocen, no gustan de la salvación, no gustan de la libertad en Cristo, también puedan tomar decisión para ti, para Celestial. La honra y la gloria para ti, oh Dios, dirígenos en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Entonces, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Dos cosas que son contrarias, la una de la otra, como bien dice el pasaje en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Así es, efectivamente, estas dos cosas se oponen. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Galacia es un territorio que se encontraba en la zona central del Asia Menor. Era un territorio anexado al Imperio Romano y tenía la categoría de provincia de Galacia. El nombre de esta provincia se debe a que los que la poblaban en este entonces eran descendientes de antiguas tribus celtas, y a estas tribus celtas se le llamaban galas, de donde procede el nombre del país, de la provincia, Gálatas. Siglos antes, estas personas habían emigrado desde el centro de Europa y en la actualidad este territorio pertenece a Turquía. Esta fue una de las provincias donde Pablo, en sus viajes misioneros, llevó el Evangelio de Cristo y dejó establecidas varias iglesias locales a las cuales va dirigida esta carta. Es a ese lugar, a ese grupo de personas, ese grupo de creyentes a quien Pablo les está dirigiendo esta carta. Una de las razones principales por la que Dios movió a Pablo para escribir esta carta es porque a esa región habían ido personas que se proponían alejar del Evangelio de Cristo las iglesias.
y éstas estaban siendo seducidas por estas enseñanzas erradas. Como hoy en día el pueblo de Dios está siendo seducido por enseñanzas erradas, sutiles, pero erradas. Personas que, como bien nos anuncia la Biblia, utilizan bien las artimañas del error para engañar. Así que esta advertencia está vigente aún hoy en día. Es por esta razón que Pablo les escribe, para recordarles el Evangelio de Cristo, al cual no se le debe añadir ni se le debe quitar. Al Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, esas buenas nuevas, no se puede modificar. Tiene que ser íntegro, tiene que ser puro. Bien hablábamos de ese tema con los hombres, para que conocieran lo que es el Evangelio, que supieran en qué han creído. Nosotros somos cristianos porque nosotros hemos creído al Evangelio del Señor. Entonces tenemos que conocer qué es el Evangelio. Y a ese Evangelio no debemos permitir que se le adultere. No debemos añadir, pero tampoco debemos quitar. Y Pablo está enviando esta carta para recordarles a los hermanos en Galacia en lo que ellos habían creído. Él les recuerda el Evangelio de Cristo. Les recuerda la libertad que Cristo nos dio del pecado y de los rituales, muy específicamente de la ley que ellos en ese momento llevaban, y que hoy en día hay grupos que se apegan a la ley ritual, por así decirlo, del pueblo de Israel. Personas que piensan que por cumplir los mandamientos van a ser salvos. El problema es que no hay una persona que pueda cumplir los mandamientos. Cuando vemos expresado realmente lo que significan los evangelios por el mismo Señor Jesucristo. Aún con la mente, con el pensar, nosotros pecamos. Es imposible. Es solo a través de la gracia del Señor que nosotros podemos obtener el don de la salvación, que es a través de la fe. Entonces, es una realidad que tenemos que tener muy presentes y saber que dependemos del Señor, no de lo que nosotros podamos hacer. Pablo les recuerda eso. Pablo les recuerda que Cristo nos ha liberado del yugo de la ley, del yugo del pecado. Nos dio libertad. Pablo nos recuerda eso. Luego también la palabra de Dios nos da un marco de referencia para nuestra libertad. Cristo nos ha dado la libertad del pecado. Cristo nos ha dado la salvación. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esa libertad que nosotros tenemos en el Señor? ¿A qué somos llamados en esa libertad que nos da el Señor? La Biblia nos da un marco de referencia para nosotros ejecutar la libertad. De hecho, libertad sin marco de referencia no es libertad. Vimos que parte del Evangelio es que ya no vivimos por nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Morimos a nosotros, vivimos para el Señor Jesucristo, es parte del Evangelio. Es por eso que en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Dios nos habla acerca de cómo no debemos usar la libertad en Cristo para dar ocasión a la carne. Somos objetos de la gracia del Señor. Digamos que ya usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Es libre en Él. Ahora, ¿estamos viviendo bajo el marco de operación que nos da el Señor? ¿O estamos dando ocasión para la carne con la libertad que tenemos en Cristo? ¿Estamos negando la fe con la libertad que tenemos en el Señor? ¿O estamos viviendo como el Señor quiere que lo hagamos? Fruto de la carne, el fruto del Espíritu.
Nos dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué Dios nos da esta advertencia? Dios nos manda a que andemos en el Espíritu. En el verso 16 del capítulo 5, que seamos controlados por su Espíritu Santo, que procuremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas y así seamos efectivos siervos del Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos el fruto de la carne, que es contrario al del Espíritu, pero que a pesar de sus terribles consecuencias, todavía tiene cabida en nosotros. Veremos el resultado de abusar de nuestra libertad en Cristo y darle rienda suelta a nuestra carnalidad. No debemos de abusar de nuestra libertad en Cristo. No debemos darle rienda suelta a nuestra carnalidad, a nuestra carne. Y también vamos a ver cuál es el resultado de gozar la libertad cristiana bajo el orden y el control de Dios. Así Dios quiere que nosotros gocemos la libertad que Él nos ha dado. Así Dios quiere que nosotros vivamos la vida abundante que Él nos ha dado en el Señor, bajo su orden, bajo su control, siendo siervos de la justicia. Así Dios quiere que nosotros vivamos. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que somos libres de la potestad del pecado. Somos libres de la potestad del pecado. Versos 16 al 18. Versos 16 al 18 de Gálatas 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que estar conscientes de que en Cristo estamos libres de la potestad de los deseos pecaminosos de nuestra carne. Ya nosotros somos libres de la potestad del pecado en nosotros. Nosotros ahora podemos decir que no a los deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Podemos decir que no. Antes, sin el Señor, no había razón para decir que no. Sin el Señor, te puede pensar una persona que no conozca a Cristo, ¿para qué yo voy a decir que no? ¿Para qué yo me voy a refrenar de ese placer? ¿Por qué yo voy a detenerme de eso? Yo lo que voy a disfrutar. Ni siquiera pasa por la mente que eso no agrada al Señor. Entonces, ¿cómo voy a decir que no? ¿Por qué? Porque soy esclavo de eso. No lo veo mal. No veo por qué no. Ahora, cuando estamos en el Señor, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya yo no soy sujeto a eso. Ya yo puedo decir que no. Ya yo tengo que decidir por el Señor. Entonces es bueno que estemos conscientes de esto. Si ya usted gusta de la salvación, si usted gusta del Señor, usted ha sido transformado por medio de la renovación del Espíritu Santo, de la regeneración del Espíritu Santo, como nos dice Tito. Y ya nosotros no nos debemos al pecado, al contrario, nos debemos a Cristo. Entonces por eso no estamos sujetos a los deseos de la carne. Es decir, no podemos alegar que pecamos porque fuimos controlados por nuestros instintos. No es una excusa que nosotros seamos controlados por nuestros instintos, porque ya tenemos una naturaleza que tiene otros instintos, que es la naturaleza divina, la naturaleza del Señor, la que nos da Dios. Es bueno que sepamos esto, ¿no? Ya no estamos sujetos al pecado. Claro, eso es así, como ya había reiterado. Si Cristo nos ha redimido y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 8, 1 y 2? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Esto también reitera la realidad de que no somos inherentemente buenos, sino lo contrario, nosotros tendemos a la maldad. Tenemos que estar conscientes de esto. Él nos ha liberado del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos inherentemente malos. Somos malos, mi hermano, mi hermana. Es por eso que tenemos que detener esas malas decisiones, esos malos deseos y dejarnos llevar por el Espíritu Santo en nuestra vida. En estos versos, podemos ver cómo Dios nos hace un llamado explícito de andar en el Espíritu. Algo que si fuera imposible, Dios no nos los indicaría. Él no nos pediría algo que es imposible de hacer. Pero nos dice que andemos en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino ¿cómo? Sino conforme al Espíritu. Es decir, es posible andar en el Espíritu. No es imposible. Podemos ver que Pablo externa la lucha interna que como cristianos tendremos en el verso 17 de nuestra porción base. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pablo habla de esa lucha interna que nosotros vamos a tener. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y luego dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta frase tiene dos vertientes. Muchas personas desearían que alguien les estorbara antes de haber cometido un delito. Muchas personas desearían eso, que alguien les estorbara, que alguien interviniera antes de haber cometido un delito. Haber tomado una mala decisión, también quisieran que alguien les estorbara, alguien le impidiera hacer eso. De haber mentido. En fin, en general, que alguien le detuviera, interviniera antes de haber tomado una decisión contraria al Señor. Una mala decisión. Tú y yo debemos de ser agradecidos con Dios, quien está en nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Él está en nosotros en la persona del Espíritu Santo y justo hace eso. Él estorba los deseos pecaminosos de la carne. Él nos alerta, nos apunta a la opinión de Dios. Él nos detiene. Él dice, oye, eso no está bien. O eso está bien, aunque cueste sacrificio, aunque cueste hacerlo. Aunque yo me tenga que privar de algunas cosas. ¿Por qué? Por hacer lo que a Dios agrada. Muchas personas desearían eso, una persona que les estorbara. Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Es mucho más que un personal coach, que un de esos asistentes personales que están ahí. Es mucho más que eso. Es el mismo Dios en nosotros operando a nuestro favor. Ahora, ¿estamos nosotros escuchando la voz del Señor? ¿Somos sensibles a la voz del Señor en nuestras vidas? ¿O no lo estamos escuchando? No estamos escuchando la voz que estorba cuando nosotros vamos a tomar una decisión para el Señor. ¿O no? Cuando vamos a hacer algo, nos llega a la mente, ¿es esto que yo voy a hacer agrada a Dios? ¿O no está llegando eso a la mente? Debe de llegarlo. Debe de llegar eso a nuestra mente. El Espíritu Santo debe estar hablando en nuestras vidas. Pueden ocurrir varias cosas. Pues estamos apartados del Señor, estamos fríos. Estamos fríos, no leemos, no oramos, no nos congregamos. Estamos apáticos en las cosas del Señor. Eso puede hacer que nosotros no escuchemos claramente la voz del Señor. Ahora, también puede suceder que hayamos escuchado muchas veces la voz del Señor, pero no le hacemos caso y entristecemos al Espíritu Santo.
Eso puede suceder. También puede suceder que usted no la escuche porque usted no está en Cristo. Entonces hay que evaluarse. ¿Sigo todavía siendo esclavo del pecado? ¿O ya he sido libertado, pero estoy apático a las cosas del Señor y no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? Si es así, entonces yo no estoy gozando la libertad que Cristo me ha dado. Nosotros somos libres del pecado. Y hay muchas cosas que podríamos mencionar de las que Dios nos ha liberado. En general, del materialismo, Dios nos ha liberado de eso. Nosotros no vivimos por las cosas que tenemos. Nosotros vivimos por el Señor. No vivimos por las circunstancias en que estamos, si son favorables o no. Vivimos por el Señor Jesucristo. No vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar al Señor. Eso es lo que tenemos que tener de referencia, el Señor. Nuestro valor no es por lo que opinen los demás, nuestro valor nos lo da el Señor. Somos creados a su imagen, a su semejanza. Muchísimas cosas Dios nos ha liberado del pecado. Muchas pequeñas cosas, grandes cosas. Eso que les mencioné son cosas generales. De la gula, Dios está librado de la gula. Dios está librado quizás de los vicios. Dios está librado de eso. Dios está librado de mirar y volver a mirar y embelezarte con algo que no debes estar mirando. Pensando en lo que no debes pensar. Teniendo rencor contra una persona. Dios está liberado de eso. Ahora, ¿estamos gozando de la libertad que Dios nos ha dado del pecado? ¿O estamos actuando como si todavía estuviéramos sujetos a eso? Pablo les recuerda a los Gálatas que ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo el pecado, somos libres en el Señor Jesucristo. Usemos de la libertad del Señor. Ahora, para ello tenemos que estar cerca de Cristo. Tenemos que tener una relación cercana con el Señor. No podemos estar alejados, no podemos estar apáticos. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que meditar en el Señor, tenemos que procurar escuchar la voz del Espíritu Santo. Si voy a tomar una decisión, si me encuentro en alguna situación, ¿qué yo debo hacer? Procurar escuchar la voz del Señor. Esto me da la paz, que es parte del fruto del Espíritu Santo, me da paz. ¿Esto está acorde con los principios bíblicos? Procurar escuchar la voz del Señor. Buscarla, anhelarla. Entonces, muchas personas desearían que alguien les estorbara. Nosotros lo tenemos al Señor que está con nosotros y nos guía. Eso me recuerda a el Salmo que dice: su vara y su callado están con nosotros. Esa vara es que quien estorba a las ovejas para no irse a donde no deben irse, para no salirse del carril, la estorba para que no se salga de ahí. Dios está con nosotros estorbándonos para bien. Pero también hay otra vertiente, es que ese deseo pecaminoso de nuestro yo está allí latente y querrá que se le satisfaga. Es por ello que debemos estar apercibidos de esto. Cuando dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, tenemos que estar conscientes de que ese deseo pecaminoso está en nosotros. Está latente allí y querrá que se le satisfaga. La carne quiere ser satisfecha. Y tenemos que velar y orar para no caer en esos deseos de la carne. Es decir, ¿qué? Sensibles a la voz del Espíritu Santo, cercanos al Señor, una relación cerca, gozar de la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Si bien no somos esclavos de nuestros deseos pecaminosos, tenemos que procurar ser guiados por el Espíritu Santo para no actuar como sometidos al pecado. De la forma que nosotros vamos a poder actuar, que refleje la libertad que tenemos en el Señor, es siendo guiados por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a actuar como libertos en Cristo, sino como esclavos del pecado. Entonces lo primero que tenemos que saber es eso.
somos libres del pecado, somos libres de la potestad del pecado. Ahora, preguntémonos, ¿estamos viviendo realmente como libres, como libertos en Cristo? Lo otro que debemos de saber es que debemos examinar las obras de la carne. Examinar las obras de la carne. Aquí están, versos 19 al 21. Vamos a hacerlo, vamos a verlas rápidamente. Claro que sí, para que nos dé el tiempo. Versos 19 al 21 nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, todas estas prácticas carnales llevan a la perdición. Mi amigo, mi amiga, si tú estás sumergido en estas cosas, es porque no estás libre del pecado. Es porque el Espíritu Santo no te ha regenerado. Es porque no gozas de la salvación en el Señor Jesucristo. Y esto acarrea perdición en esta vida y en la futura. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, esto no debe de ocurrir en nuestras vidas. Debemos de correr de eso, mi hermano, mi hermana. En estos versos podemos ver cuáles son algunas de las manifestaciones de los deseos carnales pecaminosos. Esto es a lo que nosotros tendemos como seres humanos. Nuestra naturaleza es a esto que nos lleva. Adulterio, que viene de la palabra moichos o moikos, una traducción para adultero, para un adúltero, y de forma figurada un apóstata, es decir, que esto trata de la infidelidad a Dios y también a tu esposa o esposo. De esto trata cuando dice adulterio. Infidelidad a Dios, apostasía. Un creyente que niega luego la fe. Infidelidad a Dios. O una persona que no cree, que no se ha entregado al Señor Jesucristo. Pero las cosas hechas llevan a las personas al Señor. O sea, por la creación misma da testimonio del Señor, como lo dice Romanos. Pero las personas niegan al Señor. Entonces, ¿qué están haciendo? Están siendo rebeldes al Señor. ¿Por qué? Porque no quieren someterse al señorío de Dios. No quieren ser libertados de los placeres carnales. Quieren solamente gozar de lo temporal. Y eso lleva a la perdición. El pueblo de Israel fue acusado de esto. ¿De qué? De adulterio. Por dejar a Dios y adorar los ídolos de las naciones extranjeras. Y sucedió, dice Jeremías 3:9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, hablando del pueblo de Israel. Adulteró con la piedra y el leño, es decir, cuando aquí habla de adulterio, habla de la infidelidad a Dios y también de la infidelidad del esposo y la esposa. No fue una sabia decisión, como no lo es ninguna de las obras de la carne. Proverbios 6:32 dice: mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Pecamos contra Dios y nosotros mismos. Quebramos la confianza que se nos ha dado. Dañamos la paz y nos dañamos a nosotros mismos. El adulterio mismo es una clase de fornicación que viene de la palabra porneia,
relaciones sexuales fuera de la aprobación de Dios, fuera del matrimonio y antes del matrimonio. Como hemos visto, los deseos de la carne es contra los deseos del espíritu. Entonces, ¿qué vemos aquí? Adulterio, fornicación. ¿Y qué son esas dos cosas? Inmundicia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Primera a los Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nosotros como creyentes debemos saber que esto no solo se trata de llevar a cabo la acción, sino de pensar en la acción. Tenemos que cuidar nuestras mentes, mi hermano, mi hermana, de ser infieles a Dios y de ser infieles a nuestras parejas. Desde ya, aún la persona que no está casado, desde ya tiene que cuidar su mente para el Señor. Porque yo tengo que ser fiel a mi esposa, no porque yo tengo que ser fiel a mi esposa. Yo tengo que ser fiel a mi esposa porque quiero ser fiel a Dios. Y como yo quiero ser fiel a Dios, yo voy a ser fiel a mi esposa. Debe depender del Señor, no debe depender de otra persona, debe depender de Dios, que es la vara de la moralidad que no se va a mover, inamovible, que no va a cambiar, inmutable. Nuestra referencia tiene que ser Dios. Por eso tenemos que analizar eso de las obras de la carne. ¿Qué nos trae eso? Nos trae destrucción, daño. Es contrario a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Huid de la fornicación. Debemos recordar que nuestros cuerpos pertenecen a Dios y debemos de guardarlo santo para Él. Tenemos que recordar que Dios no nos quiere privar de los placeres y el disfrute que Él mismo ha diseñado. Él quiere que lo hagamos de la forma correcta, que es como podremos disfrutarlo en todo su esplendor, porque el pecado daña y corrompe las cosas. Eso es lo que hace el pecado. Cambia las cosas, corrompe las cosas, trae corrupción, daña la forma correcta con que Dios concebió las cosas. La inmundicia es parte de lo impuro y las suciedades en las que nos puede sumergir el pecado. Eso es la inmundicia, obra de la carne. La lascivia, que viene de la palabra aselgeia, tiene que ver con el libertinaje, libertad descontrolada. Libertad sin control es libertinaje, lascivia. Dios está en contra de eso. Libertad sin orden no es libertad. La libertad tiene que ser bajo un marco de referencia, de orden y de control. Entonces, esto podríamos asociarlo efectivamente al uso incorrecto de la libertad. Esto lleva ¿a qué? A la rebeldía contra la autoridad, creyéndose uno que al no tener que dar cuenta más que a sí mismo, tiene la libertad de hacer lo que le place a la carnalidad. Ejemplo de esto podemos verlo en esposas que no se someten a la autoridad de sus maridos, a hijos que no respetan a sus padres, a personas que no hacen caso a las autoridades, a adolescentes que no prestan atención a sus maestros, a personas que no pueden mantener un empleo o negocio. Lascivia. Un propio concepto de libertad, un propio concepto de satisfacción. Yo solo tengo que satisfacerme a mí, yo tengo que solamente concebir mi libertad sin tomar en cuenta ningún otro punto de referencia fuera de mí mismo. Eso es lascivia y eso es obra de la carne. Esas cosas que yo mencioné y muchísimas otras cosas más son lascivia, obra de la carne. Y como hijos de Dios, nosotros no debemos de practicar esto. Y si tú aún no conoces del Señor, esto lo que trae es perdición. La idolatría también es una de las obras de la carne, y uno de los primeros ídolos que puede levantar la carne es nosotros mismos, como yo justo mencionaba.
El considerar que nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. Esto nos puede llevar a cometer un sinnúmero de otros pecados y levantar muchos otros ídolos a los que demos incorrecta preponderancia en nuestras vidas. Primera a los Corintios 10:14 dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿A qué otra cosa, a qué otra persona yo le estoy dando el lugar de Dios? ¿Qué es más importante para mí? ¿Satisfacer a Dios o satisfacerme a mí mismo? Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos negándonos nosotros? ¿Estamos negando lo que queremos? ¿Estamos negando nuestros placeres? ¿Estamos negando nuestros logros? ¿Qué estamos negando por el Señor Jesucristo? No estamos negando nada. Entonces, cuidado a quien yo estoy complaciendo, si a mí mismo o al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Sigue hablando de más cosas aquí en cuanto a la obra de la carne, de los que tenemos que huir. Hechicerías, va de la mano con la idolatría. Cosas en lo que las personas se envuelven por un aparente beneficio. Cosas de las cuales el enemigo se aprovecha y engaña aún más los corazones. Deuteronomio 18, 10 al 12 nos habla de ello. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 10 y 12. Capítulo 18, versos 10 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque, ¿qué es esto para Dios? Porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Eso es abominación delante de Dios. Suciedad delante de Dios. Dios rechaza eso totalmente. Y muchas personas, bueno, esta mañana mismo, el pastor mencionaba esto acerca del horóscopo, de que, el día de hoy, Aries, Capricornio, eso es adivinación, encantadores, nada de eso, mi hermano, no se lleve de nada de eso. ¿Qué es eso para Dios? Abominación. Eso le desagrada a Dios, eso es algo sucio para el Señor. Alejémonos de eso, no creamos en nada de eso. Y a quien le podamos decir, aléjate de eso, que eso no agrada a Dios, digámoselo. Eso no es bueno para el Señor. Y si no es bueno para el Señor, no es bueno para nosotros. No porque le afecte a Él, eso nos afecta a nosotros. ¿Eso qué hace? Nos separa del reino de Dios, nos aleja del reino de Dios. Las obras de la carne continúan. El deseo pecaminoso de la carne produce, ¿qué más? Enemistades. Dios quiere que andemos en enemistades y enemistades no. Dios no quiere eso. Enemistades. En vez de arreglar las cosas, pleitos por esas enemistades. ¿Y qué son esos? Son obras de la carne. Enemistades, pleitos. Esa enemistad, en vez de arreglarlo, en vez de enmendar las cosas, ¿qué generan? Pleitos. Obra de la carne. También los celos enfermizos y problemáticos, problemas de ira en las situaciones que produce el pecado. Enemistades, pleitos, celos y en situaciones repentinas. Todo eso puede ocurrir. Las obras de la carne producen separación. Separan.
en la forma de contiendas, es decir, intrigas, disensiones que traen división, desunión, herejías, de la palabra griega airesis, que tiene que ver con el compartidismo, es decir, tendencia a favorecer o apoyar a una persona o una idea cuando se debería ser imparcial. A esto se refiere la palabra herejía en esta porción. Es una lista larga de cosas. Una lista larga de cosas. Y estas que se mencionan aquí no son todas, pero podríamos decir que de esas que se mencionan ahí es desde donde se desprenden muchas otras. Las últimas 3 obras son envidias, homicidios, borracheras y orgías. Estas cosas no se deben de practicar. Quienes practican tales cosas, nos dice la palabra de Dios en el verso 21, no heredarán el reino de Dios. Se entiende, quien practica esto sin oposición alguna, es decir, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es hijo de Dios, no es hijo. Y esta lista de cosas que hemos visto sin Cristo esclavizan. Sin Cristo, alguna de estas cosas puede esclavizar tu vida. Entonces, en Cristo tenemos libertad. Dios nos libera del pecado. Hemos analizado parte de las obras de la carne y vemos que no son cosas buenas. Las obras de la carne no son cosas buenas. Traen corrupción, traen dolor en esta vida, y quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿a qué nos llama el Señor? A que echemos mano del fruto del Espíritu. Echemos mano del fruto del Espíritu. Cuando estamos en Cristo, cuando hemos rendido nuestra vida a Él, Él nos libera de la esclavitud del pecado. Él nos libera de los deseos pecaminosos de la carne. Ya no son un mandato en nuestra vida, es un deseo al cual podemos decir que no. Ya no dependemos de eso. Dios, como hemos estado observando, nos dota de su Espíritu Santo, el cual nos hace nuevas criaturas, y debemos procurar su fruto. Procuremos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Procurémonos de forma consciente el fruto del Espíritu Santo. Sepamos cuál es, y cuando estemos en una situación, Dios, yo quiero hacer uso del fruto de tu Espíritu Santo. Yo quiero eso en mi vida. El ser guiados por el Espíritu Santo nos libra de las obras de la carne. Si nos dejamos llevar del Espíritu Santo, si procuramos el fruto del Espíritu Santo, automáticamente usted va a ir contrario a las obras de la carne. Porque como bien decía aquí el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es decir, que si usted hace el otro, está yendo contra el otro. Por eso Dios dice anteriormente, el que no es conmigo, desparrama. Que no recoge conmigo, está botando. Quien no está conmigo, está contra mí. Entonces, o seguimos al Señor, y si no seguimos al Señor, estamos siguiendo a nuestros deseos, al mundo, al diablo. Estamos siguiendo a la perdición de nuestras almas. Nosotros no hay un estado de neutralidad en la vida. No, mi hermano, mi hermana, no. No hay un estado de neutralidad. Amigo, amiga, no hay un estado neutral, no hay una zona gris. O se sigue al Señor o se está contra Él. Es mejor seguirle. Es mejor echar mano de la vida eterna en el Señor, de la abundancia en el Señor. El ser guiados por el Espíritu Santo nos libra de las obras de la carne, nos permite disfrutar de forma correcta la libertad con que Cristo nos hizo libres. El fruto del Espíritu es amor, y este amor es el ágape, el que es sacrificial, el que no depende del otro, sino de Dios.
el que no espera que hagan por ti, sino que hace, el que nos mostró Dios al morir en la cruz, el ágape. Eso es fruto del Espíritu Santo. Eso depende del Señor. Y eso nos da mucha libertad. No depende de la situación, no depende del otro. Depende de Dios que yo ame o no ame. Y como depende de Dios, Dios quiere que ame. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. Esto es alegría, deleite, un deleite tranquilo, plenitud. No necesita otra cosa más. Con lo que tiene en ese momento es suficiente porque es Dios quien lo ha provisto. Contentamiento que viene de Dios, no de las circunstancias. A eso se refiere ese gozo del fruto del Espíritu. Paz, que es quietud y tiene que ver con descanso, que la da Dios y sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, que es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Benignidad, ser útil para lo que agrada a Dios. Un siervo que practica la bondad. Fe, que es para tener convicciones. Fe por la que viviremos, como nos dice Romanos 1:17. Ya no la fe salvífica, sino la fe que nos ayuda a afirmar nuestra vida en el Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mansedumbre, que es gentileza y por implicación humildad. Templanza, autocontrol. Y este control, aunque parece automático, no automático, es por el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros echemos manos de ese fruto. Dios quiere que nosotros practiquemos esto en nuestra vida. Y practicando esto, vamos a estar yendo contra el fruto de la carne. Automáticamente, siguiendo al Espíritu Santo, vamos a estar yendo contra los deseos pecaminosos de la carne. Y vamos a gozar de forma correcta la libertad que tenemos en el Señor. Como recomendación y conclusión, podemos ver una gran diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿cuál eliges? Si eres creyente en Cristo, gloria a Dios. Huye de las obras de la carne. Trabaja en cosechar el fruto del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si todavía no te has entregado a Cristo, huye de la esclavitud del pecado. Escapa de esas obras de la corrupción. Entrega tu vida al Señor. Quien practica tales cosas no heredará la vida eterna, no heredará el reino de Dios, sino lo que le espera es una horrenda expectación de juicio para condenación. Dios quiere libertarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere que tu vida sea abundante en Él. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Mi hermano, mi hermana, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias, Padre, porque tú manifiestas tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Es tu deseo que vivamos en el Espíritu. Y que ya
no sigamos satisfaciendo los deseos de la carne. Es tu voluntad que haya entre nosotros hombres y mujeres comprometidos con Cristo. Que aprendamos a no dar rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias que batallan contra el alma. De corazón oramos, Señor, para que nos sigas guardando del mal, del malo, del mundo pecador, de las malas influencias, de los malos hábitos. De corazón oramos, Señor, para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y de esa manera se refleje en nosotros una vida de piedad, una vida santa, una vida pura, una vida limpia. Oramos, Dios de los cielos, para que hagas de nosotros vasos de honra, vasos limpios, que puedan ser usados, Señor, para tu gloria. Gracias por hablarnos, que busquemos diariamente, Señor, la pureza de tu palabra. Tal como tú oraste, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos, Dios de los cielos, para que nos llenes de ella y con ella nuestro carácter sea transformado. Te adoramos, Padre. Presentamos ahora la ordenanza de la Santa Cena, que podamos hacerlo con dignidad, como dice el apóstol Pablo, y que sea una oportunidad para nosotros examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos, cómo andamos, y de corazón ser sinceros, sabiendo qué cosas necesitamos enderezar, qué cosas necesitamos quitar de nosotros o añadir en nosotros. Gracias, Padre. Nos presentamos delante de ti, guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.